Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que transforma la seguridad en un éxito empresarial. En nuestro episodio número 3 contamos con el doctor Francis Faña. De verdad que es un honor poder contar con él el día de hoy y me gustaría que él mismo sea el que se presente porque de verdad que es multifacético. Bien, pues un placer para mí estar compartiendo en este espacio con ustedes. Mi nombre es Francis Faña, soy médico de profesión con una especialidad en salud ocupacional y además también pues gestiono los sistemas de gestión de higiene industrial y la seguridad y la salud en el trabajo de manera general, de manera integral. En este tiempo tengo la oportunidad de dirigir las operaciones de FASA Ocupacional, que somos una empresa donde brindamos los servicios de manera integral en todo lo que tiene que ver salud ocupacional, seguridad, entrenamientos y la parte de higiene industrial. Soy miembro de algunos de los gremios que agrupan los profesionales del sector, SODOPRELA, la Sociedad Dominicana de Prevencionistas de Riesgos Laborales y la Sociedad de Salud Ocupacional principalmente. Un placer para mí estar por aquí, espero que sea un tiempo de compartir con grandes amigos acá y compartir conocimientos sobre todo. Qué interesante, Francis, de verdad que puedas compartir con nosotros. Angélica, Carmen, de verdad que tenemos hoy un invitado de lujo. Hola Jeffrey, Carmen, doctor. No, muy contenta, de verdad. Hoy va a ser sin desperdicio el episodio. Mis líderes súper emocionada de tener al doctor Faña aquí. Lo tengo cansado ya de invitarlo al podcast porque sé que tanto yo como ustedes están interesados en saber de salud ocupacional. Tengo la primera pregunta para ti. Tantanana. Un doctor, un galeno, ¿por qué elige salud y seguridad laboral? Mira, yo creo que los designios de Dios están establecidos y luego uno los va entendiendo. Cuando fui a inscribirme en la universidad, recuerdo que tenía una diatriba, tenía una duda de si irme por ingeniería industrial o si irme por medicina. En aquel momento no teníamos todas las opciones de test vocacionales y toda esa claridad que se le da ahora a los jóvenes antes de entrar a la universidad. Y voy con esa, inclusive voy el día que me voy a inscribir, todavía estoy en esa duda de en cuál de las carreras me voy. Al final decido inscribirme en medicina y luego ya dejé de graduarme, ejercer durante un tiempo la carrera de medicina como tal, medicina clínica, en clínicas, en hospitales, en emergencias, pues ingreso a trabajar en una empresa del sector de transporte en ambulancias aéreas. Tengo formación también en esa parte de medicina prehospitalaria e ingresamos a un proyecto en una de las principales mineras acá en el país. Ahí es cuando entro en contacto con la parte de salud ocupacional, de prevención de riesgos laborales. Y como dice una frase muy mencionada por ahí, fue amor a primera vista. Un sector totalmente desconocido para mí me interesó y luego entonces pues ya comencé a tener formalización en cuanto a estudios y demás en el sector ya de la salud y la prevención de riesgos laborales en conjunto. ¿Qué tanta importancia se le da a la República Dominicana a los temas de salud ocupacional? Soy sincero. Claro, Sí, claro. El podcast sin filtro para que todo el mundo pueda dar su opinión verídica de lo que pasa realmente. No, y además de un profesional de la talla de Francis que tiene la autoridad y la credibilidad para hablar de temas de seguridad y salud en República Dominicana. Mira, no podemos ser mezquinos, hemos avanzado. Sin embargo, a mi entender, ha sido un avance sesgado, un avance desigual. ¿Por qué? Por lo siguiente, mientras las grandes empresas, mientras las multinacionales principalmente, pues sí han hecho grandes avances en darle esa importancia a la salud ocupacional, tenemos una gran cantidad de empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, pues que todavía no ven la importancia que es, las pequeñas y medianas empresas, como sabemos, es la gran masa de empresas en nuestro sector industrial, en nuestro sector empresarial, y todavía no ven esa importancia de la salud ocupacional por diferentes variables, por diferentes causas, pero eso provoca que todavía tengamos muchos trabajadores expuestos a riesgos que no están siendo controlados. Entonces, un riesgo no controlado a la salud es muy probablemente un padecimiento a la salud que va a terminar en ese trabajador. Entonces, hemos avanzado, tenemos un camino largo por delante por recorrer en cuanto a formación del personal, formación de los empresarios, porque muchas veces no implementan salud ocupacional porque desconocen su importancia. Lo ven simplemente como un mero cumplimiento del legal, un mero ítem de cumplimiento legal,
más no así como lo que realmente es. La salud ocupacional es un eje estratégico de toda empresa que quiera ser productiva y que quiera ser rentable, sobre todo. Claro. Yo creo que es importante, y esta es una pregunta en general, y de verdad que, Francis, quiero aquí de tu mayor experiencia para poder compartir con el público de Más Allá del Riesgo, y es, ¿cuáles son las competencias para que un profesional se pueda considerar como un médico ocupacional? Pregunta interesante, muy interesante. Claro, importantísimo. Mira, y te la hago porque en el día a día vemos que cualquier persona dice, sí, yo soy médico ocupacional. Entonces, si bien es cierto que en República Dominicana no tenemos un registro, una ley que determine detalladamente cuáles son esas cualificaciones que tiene que tener un profesional de la salud para considerarse médico ocupacional, en tu experiencia, ¿cuáles tú entiendes que son esos requisitos básicos que debe tener un médico para considerarse médico ocupacional? Bien, pregunta interesante, sumamente interesante. Bucapié. Bucapié, como decimos. Mira, vamos a partir primeramente de lo que establece el marco regulatorio que tenemos. Con luces y sombras, pero es lo que tenemos y debe ser nuestro norte, nuestro faro para guiarnos, ¿verdad? El reglamento 522-06, que es nuestro buque insignia en cuanto a legislación en seguridad y salud en el trabajo, vuelvo y digo, con sus luces y sombras, establece que lo que tiene que ver con la gestión de medicina en el lugar de trabajo tiene que ser ejecutado por un médico que tenga especialidad o maestría en salud ocupacional o bajo la supervisión de este. Entonces, de ahí establecemos que para un médico, ¿verdad?, tener las competencias, de acuerdo a lo que requiere la legislación, para gestionar salud ocupacional debe ser un médico con especialidad o maestría en salud ocupacional. Bien, como gremio, en este sentido, como clase, los médicos ocupacionales, y vinculando esto a la sociedad de salud ocupacional, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante de poder estructurar una calificación profesional. ¿Qué se da de manera práctica? Yo soy médico general, hago un diplomado de 3 meses y ya me adjudico el título de salud ocupacional, pero realmente no es así. Primero, porque en 3 meses en un diplomado, si bien tú puedes obtener un fundamento de conocimientos generales de la salud ocupacional, en la especialización o en la maestría en este caso, que el programa actualmente es de maestría, es donde tú vas a adquirir todas las competencias necesarias para poder ejecutar adecuadamente ese trabajo como médico ocupacional en la empresa. Entonces, en definitiva, ese es el marco que tenemos hasta ahora y yo estoy de acuerdo en que sea así. Un médico general con un diplomado, con formación de diplomados, ¿es que no puede trabajar en empresa? Sí, pero cada quien tiene que tener sus competencias delimitadas. Y si vamos a cumplir con la ley establece que aún ese médico general con diplomado tiene que estar supervisado o gestionado por un médico con especialidad o maestría en salud ocupacional, que es lo que establece la ley. O sea, que vamos a decir entonces que quedó claro que para considerarse un médico ocupacional tiene que tener algún tipo de posgrado de especialización o maestría, pero que un médico con algún diplomado pudiese realmente atender, dar esa atención primaria en un dispensario médico empresarial. Sin embargo, digamos que la gestión ocupacional caería sobre ese médico ocupacional con especialidad. Exacto. Y recalcar, ese médico general puede desarrollar ciertos roles, ciertas funciones bajo la supervisión del médico ocupacional. O sea, según lo que establece la legislación, dentro del sistema de gestión de salud en la empresa, tiene que haber un médico con especialidad o maestría en salud ocupacional. Si no es así, pues ahí tenemos una brecha en cuanto a cumplimiento legal que puede entonces que la empresa entienda que está haciendo lo que hay que hacer, pero no está cumpliendo. Entonces, eso es un punto importante. Pero que quedó claro ahí, Angélica y Carmen, ¿no? Sí, basado en ese comentario, quisiera también preguntarte y educar también a la audiencia, ¿cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para tener dentro de sus instalaciones un dispensario médico y un médico ocupacional? Mira, hay 2 variantes, 2 vertientes a mi consideración que es importante tomar en cuenta. Lo primero es, según nuestra legislación, sin importar el tamaño que tenga la empresa, sin importar al rubro al que se dedica, toda empresa que tenga más de 3 meses de operación o antes de tener los 3 meses, pues debe tener un sistema de gestión de salud y de seguridad en el trabajo. Entonces, de ahí deducimos
que toda empresa, sin importar su tamaño, sin importar el rubro, debería tener ese médico ocupacional en su gestión. Y el reglamento da, porque sabemos que no todas las empresas pueden contratar un médico para tenerlo en su plantilla. Claro. Pero el reglamento en eso es claro. El reglamento en eso establece que tú puedes o tú internamente tener ese profesional o a través de acuerdos con un organismo exterior, o sea, con un proveedor externo, tercerizarlo. Eso en cuanto al médico ocupacional. Entonces, todas las empresas deberían tener ese médico ocupacional en su sistema de gestión, sea a nivel interno o sea como un servicio tercerizado. ¿Por qué? Y pongo el ejemplo. Pudiésemos, vamos a poner dos escenarios. Tú tienes un call center, que es un ambiente controlado, donde las personas trabajan con ciertas comodidades, que tiene 300 empleados. Y tienes, por otro lado, una empresa que está en una esquina por ahí en el barrio, ¿verdad? Que tiene 5 empleados, que corta chazos, que corta cerámicas. Aquella que tiene menos empleados, probablemente o casi seguro, tiene un nivel de riesgo mucho mayor que aquella que tiene más cantidad de empleados. Entonces, la cantidad de empleados, el tamaño de la empresa, no debería ser un parámetro para saber cuándo tener un médico y cuándo no. Es importante ahí incluir otras variables como el nivel de riesgo que tenga, las operaciones que realicen, pero en definitiva, todas las empresas deberían tener ese médico ocupacional. ¿Cuándo tener un dispensario o no? Esa es la otra pregunta. Así es. Ahí van a incidir varios factores. El nivel de riesgo que tú tengas en la empresa. No es lo mismo una empresa del sector extractivo, por ejemplo, que una empresa de servicios, que son oficinas, que pueden tener oficinas. Ambas tienen riesgos, pero son de diferentes escenarios. No es lo mismo una empresa que tú tienes a 50 metros, un centro de salud, a una empresa, un proyecto que tú estás desarrollando en una zona inhóspita, donde quizás el centro de salud más cercano esté a varios kilómetros. Ya todos esos son escenarios que se deben ir mencionando. Son variables, ¿no? Son variables. En la legislación hay un parámetro que, a mi entender, no está muy bien definido, porque hace alusión a cuando tú tienes 100 o más empleados en la misma ubicación al mismo tiempo trabajando, pero no me menciona tácitamente un dispensario médico. Me dice una unidad de primeros auxilios gestionada o por un personal de enfermería o por un médico, dependiendo el nivel de riesgo al que pertenezca la empresa. Pero es un poco ambiguo en ese sentido de la especificación de cuándo sí y cuándo no. ¿Cómo yo recomiendo que se haga? Tomando como parámetro la cantidad de empleados que tú tienes, pero tomando también en consideración esas otras variables que he mencionado. Pero una consulta ahí, Francis, siguiendo la misma línea. Si bien es cierto que hay un poco de ambigüedad con relación al tema de 100 o más en un mismo local para un dispensario, te consulto, porque en la práctica lo hemos visto. A nivel de ministerio, sí se solicita que haya un dispensario médico cuando tiene más de 100. Digamos que en la práctica, la forma en cómo exige la Inspectoría y la Dirección General de Higiene y Seguridad es que sí haya un dispensario. O sea, ¿no queda la ambigüedad o no? Mira, el tema es que vuelvo y te digo, el reglamento, si me lo exigen, es ambiguo, porque es que tú me estás exigiendo una unidad de primeros auxilios. Claro, pero en la que práctica, son cosas diferentes. Que hacen los sí, técnicos. Exacto. Eso es lo que has dicho, en la práctica exacto, sí. En la práctica sí tú lo exigen. Si tú tienes 100 o más empleados, te van a pedir que te lo van a exigir que requieres un dispensario médico. Ok, eso es lo que quería aclarar. O sea, que si bien es cierto que la ley tiene cierta ambigüedad, en la práctica los inspectores y los técnicos de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial sí solicitan que hayan, y si no, te levantan una acta de apercibimiento. Exacto. Entonces, entendiendo que a partir de 100 empleados necesitamos el dispensario, ¿cuál es la buena práctica para los empresarios o empresas que tienen menos de 100 empleados, vamos a decir 80, 89, y cómo pueden establecer un procedimiento para cuando tenga un incidente con un empleado interno? Bien, como mencionas, Carmen, ahí en esa línea gris, ¿verdad? O cuando tenemos menos de 100 empleados. Entonces, lo primero es contemplar esas variables que te mencioné. Tengo esta operación que tiene 70 empleados. ¿Qué nivel de riesgo tiene? El nivel de riesgo va a ir vinculado, probablemente, o debe vincularse en ese programa de salud ocupacional que haga el médico ocupacional de las posibles emergencias que pudieran generarse. Segundo, tú debes contemplar ahí también la distancia que tú tienes para acceder a servicio médico. Por ejemplo, en el caso de un accidente, no es lo mismo tú estar
como hay empresas que gestionamos que están al frente, literalmente cruzando la calle de un centro de segundo o tercer nivel, a que tú estés en un proyecto donde quizás el centro más cercano está a varios kilómetros de distancia. Entonces ya todos esos factores hay que tomarlos en cuenta para tú decidir qué nivel de atención tú requieres. Hay empresas, por ejemplo, que si no tienen el dispensario, conforman una brigada de respuesta a emergencias bien estructurada, y esa brigada de respuesta a emergencias bien estructurada, formada, ¿verdad? En el tema de respuesta a emergencias médicas, pues puede dar ese primer soporte. Pero como te digo, es un abordaje integral que se debe hacer de todas esas variables para tú entonces definir cuándo sí y cuándo no se requiere el dispensario médico. Creo que queda claro. Excelente. Doctor, en República Dominicana, partiendo de la naturaleza de los tipos de empresas, ¿cuáles son las enfermedades que más se pueden repetir? Pregunta Bucapié también. Bien, ahí hay un primer punto importante que mencionar. No solamente en República Dominicana, en muchos países hay un subregistro muy importante, en alto porcentaje, de enfermedades que no se reportan por desconocimiento, por cómo está estructurado el sistema de reporte y notificación de enfermedades. El incumplimiento. El incumplimiento legal, el temor que tienen las empresas a reportar una enfermedad profesional. Y yo le digo a las empresas que asesoramos siempre, tú pagas un seguro de riesgos laborales. Tú tienes riesgos en tu operación que pueden generar una enfermedad profesional. Que son propias, ¿no? Que son propios de. Entonces, si tú tienes un caso sospechoso de enfermedad profesional, claro, investiga tú a nivel interno, evalúa cómo están tus controles, y si hay hallazgos suficientes, que hay unos criterios para tú definir lo que es una enfermedad profesional, repórtalo. Porque quien va a dar el reporte de enfermedad profesional, claro, te va a llevar a ti a nivel interno a mirar cómo está tu gestión de por qué ese riesgo concluyó con una enfermedad profesional, pero además también el tema de compensación ya cae en este caso sobre el IDOPRIL, que para eso es que la empresa debe pagar un seguro de riesgos laborales. Entonces, de manera general, las principales enfermedades que se reportan, con el sesgo que hay del subregistro y demás, pues son enfermedades osteomusculares principalmente. Una que yo entiendo que debería, si se estuviera haciendo un correcto control estadístico, son los temas de enfermedades por exposición a ruido, porque hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos anualmente reporta aproximadamente 30 millones de personas con pérdida auditiva inducida por ruido. Wow. Entonces, el ruido es el agente agresor con mayor presencia en cualquier sector industrial. Entonces, esas son cosas que cuando yo veo las estadísticas y con conocimiento de base de lo que ocurre en las empresas, de las exposiciones que hay, pues a veces no se corresponde una cosa con otra. Y algo que estamos hablando mucho en estos días y que debe ser tema siempre de mención en cualquier ambiente que estemos hablando de salud ocupacional, los temas psicosociales, el estrés, el burnout, o sea, todo lo que tiene que ver con temas psicosociales, eso es el día a día hoy en la clase trabajadora. Y lamentablemente, durante mucho tiempo ha sido una cenicienta, se le ha puesto muy poca importancia porque eso no se ve. Una máquina que está generando ruido, yo la veo, yo la escucho. Un químico que se está derramando me da una evidencia de que hay un riesgo ahí. Pero muchas veces el estrés, el burnout, las jornadas extendidas, la hiperconectividad en el teletrabajo y demás, eso muchas veces no se percibe hasta que ya hay un evento importante. Y lamentablemente también muchas veces, aunque ese evento esté vinculado al trabajo, pues cuando el paciente va al sistema de salud general, se diagnostica como una enfermedad común cuando muchas veces tiene un componente laboral. Probablemente no totalmente ocasionado por un tema laboral, pero está vinculado a alguna variable de origen laboral. En ese mismo sentido, en su experiencia, en el ejercicio de su profesión, un caso que usted pudiera citarnos, que lo haya marcado, y cuál fue el protocolo, por ejemplo, que usted sugirió a la empresa para abordarlo correctamente. Mira, recuerdo... Buena pregunta. Excelente. Bucapié. Aquí tenían que avisarme para yo prepararme, porque aquí las preguntas son... Mira, hablando del tema osteomuscular, recuerdo siempre un caso en mis inicios de una empresa
que estuve asesorando, que estuve gestionando, que en una reunión... ¿Qué actividad comercial, doctor? Del sector construcción. Okay. Sí, para tener el contexto de la... Materia prima para construcción. Okay. Ellos tenían un almacén grandote. La gerente de recursos humanos tiene un acercamiento conmigo al dispensario y me dice, doctor, mire, tengo este paciente que cuando analizamos el tema de ausentismo por licencias médicas, tenía varias licencias, un tiempo considerable, muchos días de licencia médica, por un tema en una muñeca, un tema osteomuscular en una muñeca. Yo analizo, veo las condiciones del paciente, analizo su historia clínica, la edad, los padecimientos de base, todo lo que podía impactar en esa lesión que él tenía en la muñeca. Y le digo a la gerente de recursos humanos, mira, lo ideal es hacer un descenso al puesto de trabajo, hacer un levantamiento en el puesto de trabajo. Oh, maravilla del cielo. Cuando yo voy al puesto de trabajo, ellos manipulaban, excedían la cantidad de carga que se debía manipular en un turno de trabajo. O sea, una locura la cantidad de carga que ellos manipulaban. Además, la forma en cómo la manipulaban. Entonces, cuando yo hago el levantamiento, documento todo y le digo a la gerente de recursos humanos, mira, este es el levantamiento, esto es lo que está pasando. A él ahí no vale que lo entrenemos en buenas posturas, en higiene postural, en manipulación manual de cargas. Él manipulando esos volúmenes de carga que está manipulando en la forma como lo están haciendo, él no va, primero, esa lesión no va a ser solamente de él. Él y 10 o 12 compañeros más que ocupaban también esa área de trabajo, te van a seguir llegando con esa lesión, porque ellos es el trabajo que los está lesionando. Gracias a Dios, la empresa fue consecuente y automatizaron el proceso, porque el tema era que ellos cargaban unas patanas de cemento, cada patana creo que eran 900 fundas que le ponían. Increíble. Wow. Y ellos cargaban aproximadamente entre 10 y 12 patanas por turno de trabajo. Increíble. Wow. Una locura. Más de manera manual. O sea, que estábamos claros que era que estaba causando el problema. La empresa, gracias a Dios, hizo una inversión importante. Instalaron una máquina, que la misma máquina paletizaba las fundas encima de una tarima y simplemente venía un montacarga. O sea, eliminaron el trabajo manual. Tuvieron que hacer, o sea, se hizo una inversión importante, pero se pudo corregir esa situación. Y siempre recuerdo ese caso en particular. Excelente. O sea, que es increíble. Creo que uno de los elementos más importantes que debemos resaltar, y aquí sí quiero la atención de nuestro público para que Francis con su experiencia nos pueda orientar, y es justamente cuáles son los elementos más difíciles que encuentra un empresario para poder implementar un sistema de gestión de salud ocupacional. O sea, ¿cuáles son esos 5 retos que impide que realmente un empresario pueda implementar un sistema de gestión de salud ocupacional? Te veo riendo. No hay preguntas fáciles, parece. Estas preguntas me tienen, ay. Queremos sacarte el mayor de los provechos. Bien, mira, yo creo que el primero y quizás el nodal, el troncal, es el cambio de mentalidad. ¿Qué pasa? Regularmente, primero, el empresario ve la salud ocupacional, en muchos casos, como mencionamos anteriormente, como un mero tema de cumplimiento legal. Y no es así. La salud ocupacional es un eje estratégico que toda empresa, toda organización debe tener dentro de su plan, ¿verdad? Estratégico, porque la salud ocupacional, primero, protege tu gente, que es la que está generando, ¿verdad?, la producción de la empresa. Uh-huh. Impacta la producción, porque un trabajador saludable es un trabajador mucho más productivo. Sin lugar a dudas. Y segundo, eso impacta hasta la reputación de las empresas. Nosotros que estamos en el día a día en prevención de riesgos laborales, uno sabe, las empresas, no, mira, en tal empresa, ahí con prevención de riesgos laborales no comen cuento. Y por otro lado, hay otras que tú dices, no, mira, ahí es complicada la gestión de salud y seguridad, porque es compleja. Entonces, creo que ese cambio de mentalidad sería uno de los primeros elementos. El tema, como yo digo siempre, de analizar lo que estoy haciendo, o sea, un conocimiento técnico de lo que estoy haciendo. Y eso va vinculado, ¿verdad?, entonces, a la competencia del profesional que está implementando.
Entonces, para yo implementar buena salud ocupacional, tengo que tener un buen técnico diseñando el programa, diseñando las herramientas que se van a implementar en cuanto a salud ocupacional. El tema de formación, de educación. Uno de los, y siempre que estoy en algún tipo de actividad o en un entrenamiento, impartiendo docencia, a los médicos ocupacionales siempre les digo, ustedes son el asesor técnico de la empresa en cuanto a lo que tiene que ver con salud laboral, con prevención de riesgos laborales a la salud. El que más tiene que saber de prevención de riesgos a la salud en la organización es el médico ocupacional, porque tu criterio es el que debe primar, es el que debe valer, porque tú eres el ente técnico. Entonces, claro. Cuando por el contrario, si no tenemos un médico ocupacional en esa estructura, sino que es un médico que no cumple con las competencias que mencionamos en cuanto a salud ocupacional, pues ahí vamos a tener una brecha importante. Sí, va a haber falencias. Y lo otro, el otro aspecto que yo entiendo es que, vinculado a lo anterior, lo que tú no mides, tú no lo puedes controlar. Uno de los grandes retos que tenemos en las gestiones de salud en el trabajo es que no analizamos fenómenos, no llevamos estadísticas, simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Entonces, cuando tú haces las cosas por hacerlas, tú no estás midiendo el impacto que eso está teniendo, tú no estás midiendo el valor que eso está agregando a tu operación. Entonces, como yo siempre digo, cuando las organizaciones, ¿verdad?, lo que invierten, y cuando una empresa saca de su presupuesto para hacer pruebas médicas, para contratar a un médico ocupacional, está sacando de su presupuesto. Entonces, eso debe tener un retorno de inversión. Claro. Eso debe tener un retorno a la empresa. Entonces, ese es un punto importante que tenemos también que validar en ese sentido. Excelente. En ese mismo orden, ¿cada cuánto tiempo las empresas deberían invertir o hacer iniciativas para diagnosticar y elaborar planes de prevención, mitigación y eliminación de riesgos laborales? Uy, interesante pregunta. Como mencionaba, la salud en el trabajo, la salud ocupacional, debe ser uno de tus ejes temáticos en tu planificación estratégica. Así como tú asignas recursos, presupuesto para producción, asimismo también debes asignarlos para salud. Entonces, y conforme está establecido en nuestra legislación, desde que tú estás contratando un candidato, ya ahí comienza a impactar la salud ocupacional, porque tú debes evaluar a través de un protocolo de pruebas preempleo cuál es la condición en que está esa persona frente a las demandas que tiene el puesto de trabajo. Entonces, ya desde la contratación estamos necesitando recursos, estamos necesitando gestión. Y ya luego, una vez el colaborador es colocado en un puesto de trabajo, mientras él esté en ese puesto de trabajo, pues vamos a necesitar gestión de esos peligros y riesgos que estén en ese espacio. Una cosa que siempre aclaro también es que no a todo el mundo se va a gestionar igual, no todo el mundo necesita las mismas pruebas ni el mismo nivel de gestión. Entonces, tener eso claro en la organización te va a ayudar a ti a eficientizar los presupuestos. Porque muchas veces, ¿qué me sucede? Que sucede que la empresa entiende que a todo el mundo tiene que hacerle el mismo protocolo de pruebas y cuando ven el presupuesto, a correr fanático. Entonces, ¿por qué? Porque impacta y las empresas son entes productivos. Pero entonces, ahí necesita la importancia, y lo conversábamos con la experta Soraya, de no hacer un copy-paste de la matriz. Porque correcto. Si no hay una matriz adecuada, Angélica es de almacén, Carmen es de recursos humanos y yo trabajo en altura, posiblemente usted me corrige, yo llevo algo del TORA, pero posiblemente Angélica no. Entonces, si usted le pone un rayo X a todo el mundo, sin ningún tipo de criterio, eso va a hacer que haya una mayor inversión y que evidentemente la gente no quiera invertir. Mira, un ejemplo. Hace unas horas me llega una solicitud de una propuesta para una vigilancia médica de una empresa. Yo veo que dentro de las pruebas me están colocando aproximadamente 5 pruebas que no son muy frecuentes en salud ocupacional. ¿Por qué? Porque las pruebas en salud ocupacional tienen que ser costo efectivas. Yo quisiera hacer una resonancia a todo el mundo para ver todo lo que él tenga, un TAC scan, sería lo ideal. Sería lo ideal, pero no es costo efectivo. Claro. Entonces yo tengo que ser con el menor costo posible, ser lo más efectivo posible en cuanto a la evaluación de ese colaborador. Entonces, ¿qué yo hice?
inmediatamente contacté a la persona que me solicita la propuesta y le digo, mira, esta y esta prueba no es muy frecuente que se hagan en los protocolos de pruebas médicas ocupacionales. Entonces ella me dice, sí, yo estoy consciente. Lo que pasa que ellos son aparentemente contratistas de una empresa multinacional. Y me dijo, lo que pasa es que la empresa para la que vamos a trabajar nos requiere esas pruebas de manera puntual y no había una correlación en la evaluación puesto de trabajo con esas pruebas. Yo no conozco al detalle la matriz de puestos de trabajo. Igual también en el desglose que ella me hizo, no me especificó a cuáles empleados y a cuáles puestos de trabajo en particular. Pero en ese caso, ella, lo que quiero resaltar es que inmediatamente yo veo que hay pruebas que no son muy frecuentes en salud ocupacional, yo contacto al gestor para ver si es que tienen alguna confusión en algo, porque, vuelvo y lo repito, no a todo el mundo hay que hacerle de todo. Entonces, esa confusión muchas veces trae que las empresas se limiten de implementar salud ocupacional, porque dicen es que el costo que está teniendo para mí, si bien es algo que es requerimiento obligatorio, siempre hay temas ahí de incumplimiento. Yo entiendo que si se hace lo que tiene que hacerse y tú concientizas a quien lo va a hacer, pues al final el resultado es el adecuado. Sí, hay mayor probabilidad de inversión en lo que es salud ocupacional. Exactamente. Hay un tema que se ha estado debatiendo en los últimos años, que es lo que es el bienestar laboral. Y sé que va amarrado a cómo se siente el colaborador físicamente, pero también impacta lo que es emocional. ¿Qué tanto influye el clima laboral de las empresas en afectación a lo que es el bienestar físico-emocional de los colaboradores? Excelente pregunta. Otra más bucapié. Parece que estábamos buscando. Esa es la constante aquí. Sí. Mira, yo lo resumiría en una frase, en una corta frase. Todo el que se siente cuidado, permanece. Entonces, hablamos mucho de la fidelización del colaborador. Esa frase. Me gustaría que repítala. Atentos aquí. Todo el que se siente cuidado, permanece. Entonces, hablamos mucho de la fidelización del colaborador desde el punto de vista de gestión humana y todo lo que le da, exacto, esa atmósfera, ese ecosistema de bienestar laboral que se busca crear para que ese colaborador permanezca. En lo que yo he podido ver en la parte de salud ocupacional, el colaborador que siente que la empresa está interesado en cuidar su salud es un colaborador que pertenece, es un colaborador que permanece. Entonces, para mí es un punto vital. Entonces, todo programa de bienestar laboral tiene que tener un componente fuerte de salud ocupacional, porque cuando la persona siente que tú te preocupas por su salud, cuando algo tan elemental, te hice una jornada de pruebas médicas ocupacionales como tu vigilancia, es diferente el resultado que se va a tener cuando yo, luego de que hice esa jornada de pruebas médicas, llamo al colaborador y le digo, mira, en tus exámenes salió este y este hallazgo. Este puede estar vinculado al trabajo, pero mira, este y este no. Este son cosas de enfermedad común. Vamos a buscar la forma de cómo tú gestiones eso, porque al final un trabajador, y es el enfoque que le damos desde el punto de vista médico, un colaborador es un paciente que trabaja. Yo no puedo separar la persona del puesto de trabajo como tal o verlo solamente como un trabajador. Yo tengo que evaluarlo de manera integral. Entonces, el bienestar laboral tiene que tener un componente importante de lo que es la parte de salud y de que ese colaborador se sienta cuidado. Y conectándolo con lo que mencionábamos anteriormente, todo este tema de los riesgos emergentes, del estrés, del burnout, eso tiene consecuencias a nivel psíquico, a nivel físico e inclusive hasta a nivel inmunológico. Cuando su sistema de defensa, como regularmente mencionamos, cuando una persona está sometido a estrés, a carga laboral excesiva, su sistema inmune va a estar constantemente a la defensiva y se va a llegar un momento que va a disminuir su efectividad, y eso puede provocar que la persona se enferme con mucho más probabilidad por un tema, como mencionaba, de temas de estrés y ese tipo de situaciones. ¿Qué tan fácil o tan difícil se le hace a ustedes en su área como cerrar esa brecha, ¿verdad?, entre la salud del paciente y los intereses del empleador? Interesante. Bien. Mira, yo creo que ahí
priman varias, y es como yo trato de enfocarlo, como yo trato de gestionarlo. Primeramente, tus valores éticos como profesional. Segundo, tu capacidad para tú comunicar y para tú instruir, ¿verdad? Uh-huh. Y tercero, tu capacidad para tú presentar evidencia, para manejarte, como decimos, basado en evidencia. ¿A qué me refiero con esto? Tu ética es necesaria para tú poder evaluar ese colaborador, esa área de trabajo, y si hay una condición que realmente afecta al colaborador o que puede afectar al colaborador, tú no quedarte callado. Tú acercarte al empleador y decirle, mira, tienes esta y esta situación y estas son las medidas que hay que implementar. Porque vuelvo y lo digo y voy a mencionar una frase coloquial. No hay que inventarse la fórmula del agua tibia. La mayoría de controles de medidas están escritas. Usted lo que tiene que saber es cuáles son los protocolos que aplican en cada caso. Tú tienes ruido, hay un protocolo para gestión de manejo de ruido en el trabajo. Tú tienes exposición a un químico, hay protocolos para gestión de manejo de ese químico en el trabajo. Entonces es apegarse a ese rol. Y entonces tú jugar, ¿verdad? En ese rol de comunicarle tanto al empleado como al empleador la condición de riesgo que existe, cuáles son los controles que están implementados o que hay que implementar, y sobre todo también traducirle al empleador que la salud ocupacional no va en contra de la productividad, no va en contra de la empresa, todo lo contrario, va de la mano. Porque ¿qué es lo que la salud ocupacional hace? Asegurar que la producción que tú, el bien, el producto, el servicio que tú generas, no afecta la salud de esa persona. Entonces no se contraponen, no chocan una con otra, sino que la salud ocupacional es un agente estratégico para complementar que tu producción sea segura y saludable. Una frase que siempre menciono es que para mí, el verdadero indicador de éxito de una empresa es que ese trabajador que llegó a la empresa en la mañana llegue a su casa de nuevo en la tarde con la misma salud, en las mismas condiciones de salud o inclusive mejores. Si tú como empresa estás haciendo eso, ese es un indicador de éxito que yo entiendo que se debe cumplir. Wow, me encanta. Sí, me gusta ese enfoque. Pero hay una pregunta aquí que el empresariado yo sé que le va a encantar, porque cada vez que me toca hacer un tema de auditoría o me acerco, creo que Francis sabe más o menos por dónde voy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pueden hacer los empresarios para gestionar las licencias que no corresponden con los días que dan cuando un profesional ginecólogo da 15 días por un esguince? Y un odontólogo que me ha tocado ver, en caso que veo, dan 21 días por un tema de craneal, contuso. O sea, ¿qué puede hacer un empresario ante esa masiva que se da de licencias falsas? Porque lo hemos visto. ¿Qué se puede hacer desde un punto de vista? O injerencias quizás de un profesional de la salud. O quizás por desconocimiento. No, sabemos que sí, que hay conocimiento, es intencional. Vamos a escuchar el profesional. Se pueden dar todas las anteriores. Aunque sabemos que el gran porcentaje coge su dita. Mira, ¿qué te ha funcionado? Ese es un tema espinoso, como decimos, pero que tiene forma de gestionarse. Correcto. Hay un apartado. Inclusive hay ciertas formaciones que yo imparto en ese sentido. Hay un curso que impartimos para los médicos y para el personal de gestión en las empresas, médicos, recursos humanos y demás, sobre gestión de ausentismo laboral por licencias médicas. Lo primero es dejar claro, para que no me den palo en las redes, como decimos. Cuando un colaborador necesita una licencia médica, yo soy el primer abanderado de que hay que dársela. Correcto. Si usted tiene una condición de salud que amerite esa licencia médica o aquellas que están establecidas por ley, sí o sí hay que dársela. Uh-huh. Eso no tiene, o sea, ahí no hay ninguna duda ni ninguna contraposición. Sí, no, porque la pregunta y su sistema que estamos preguntando no es para el que hace un uso correcto de la licencia. Exacto. Es para el que abusa de ese mecanismo legal que, como tú bien lo dices, Francis, es para una persona que necesita por una condición. Ahora, sabemos que en la práctica se da que personas hacen un abuso de ese uso de la licencia. Entonces, justamente en ese norte es importante que nuestra comunidad esté claro que todo lo contrario, estamos de acuerdo en que los colaboradores tomen su licencia cuando así tienen una condición que lo amerita. Ahora bien, el colaborador que hace un abuso, ¿qué podemos hacer de eso? Primero, la correcta validación de la licencia. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa en muchas empresas que se me acercan? Muchas veces
y conectando con lo anterior, muchas empresas no tienen un médico dentro de su sistema de gestión. Entonces, quien recibe la licencia médica es la representante de recursos humanos, que no podemos ni remotamente pedirle, no podemos ni siquiera pedirle que interprete el garabato ese que a veces mandan. ¿Qué hacen ustedes? Que a veces mandaban un recetario. Que, ojo, yo no estoy de acuerdo. Yo soy médico y yo cuando voy a emitir un documento... Es por símbolo. Yo escribo en letra de... Cuando es un documento... Hay veces que si son documentos para mi consumo interno, yo hago un garabato que usted no lo va a entender. Pero cuando son documentos que va otra persona a leer, yo trato hasta de escribir en letra de molde para evitar cualquier tipo de confusión. Entonces, lo primero es que esa representante de recursos humanos que recibe esa licencia, yo no le puedo pedir ni remotamente ni que entienda lo que dice ahí, ni que correlacione, aún entiende el diagnóstico con la cantidad de días que se le está dando y demás. Entonces, esa licencia, lo ideal, lo primero es que sea validada por un médico. Primero, para que cumpla legalmente con ciertos requisitos, como que la licencia esté firmada, que esté sellada por el médico, el exequatur del médico, la identificación correcta del colaborador y otros tópicos que se abordan en ese sentido. Luego entonces que ese médico correlacione el diagnóstico con la cantidad de días que se están dando. Entonces, si no se corresponde, entonces yo como médico de la empresa tengo toda la potestad de contactar a ese especialista, ¿verdad? Doctor, o sea, con todo el respeto, ¿verdad? Porque es un documento que tú estás emitiendo que puede ser cuestionado en ese sentido. Entonces, doctor, este diagnóstico, tengo este paciente con este diagnóstico. ¿Qué me ha pasado a mí inclusive? Yo he gestionado casos de personas que han falsificado la firma de un doctor. Eso me ha pasado siempre. Que las asistentes lo toman, firman y sillan, y después el doctor se da cuenta y dice, ay, disculpe, me fue la secretaria. Porque la cobran a $1,000 pesos. Inclusive pacientes que han falsificado licencias. Sí. Y cuando yo me doy cuenta, porque hay cosas que no se corresponden, que en contacto al especialista, le digo, pues mire, doctor, ahí hay un caso de un paciente suyo que hizo esto. No, yo no emití esa licencia. Sí, y se ha investigado y en un caso particular recuerdo que se evidenció que estaba falsificada la firma del médico. Otra cosa importante en ese programa de gestión de ausentismo de licencias médicas, que tú midas. Porque, por ejemplo, cuando tú haces una medición, tú llevas tus indicadores, hay una relación ahí entre recursos humanos y la parte de salud, porque cada uno tiene un aporte, ¿verdad? Porque hay ausentismo que por vacaciones, que por otras causas, ¿verdad? Justificadas, la famosa diferencia entre el ausentismo bruto y el ausentismo neto y demás, que interviene la parte de salud. Entonces, eso tiene que medirse. Por ejemplo, en ese curso que te dije que impartimos, hay una herramienta que le entregamos a los participantes, que es una tabla donde pueden llevar un registro estadístico, porque si Carmen en el último trimestre yo estoy evidenciando, ¿verdad? Por el registro que llevo, que Carmen tiene 45 días de licencia médica en 3 meses. Entonces, eso es un centinela, como yo digo. Un centinela en salud ocupacional es un indicador, es una luz roja en el tablero del carro. Uh-huh. Cuando tú tienes una luz roja en el tablero del carro, ¿qué tú haces? Tú te detienes y evalúas qué está pasando. Entonces, si Carmen tiene 45 de licencias médicas en el último trimestre, Carmen o probablemente tiene una condición seria de salud que yo necesito ayudar, ¿verdad?, a esa gestión yo como médico, ver qué tratamiento se está dando, ver a cuáles especialistas está yendo, ¿verdad? O puede ser entonces que Carmen esté tomando la licencia médica como una herramienta para ausentarse del trabajo cuando realmente no lo amerita. Entonces, todo eso yo lo puedo evaluar ¿cómo? Midiendo y evaluando. Claro. Así es. Gracias, doctor. Ustedes, como parte de la salud ocupacional, ¿forman parte del Colegio Médico Dominicano o tienen su propio gremio? La Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional es parte de las sociedades médicas especializadas. Formamos parte del Colegio Médico Dominicano. Parte de lo que yo entiendo que se requiere de la Sociedad de Salud Ocupacional es tener mayor visibilidad, porque muchos, inclusive existe, pero hay mucho desconocimiento, tanto en el sector empleador como inclusive en el mismo sector clínico. Se requiere, a mi entender, un reforzamiento en esa parte, darnos a conocer de lo que hacemos, de lo que somos los profesionales de salud ocupacional, y conectando con lo que mencionábamos ahorita también, el tema de
la calificación profesional, que desde la Sociedad de Salud Ocupacional, pues que se proponga por las vías pertinentes, pues un sistema que pueda establecer esa calificación profesional de qué competencias debe tener cada quien y cuál es el alcance que debe tener dentro de su gestión. Atención a la doctora Francisca Flores, que sí, es la nueva presidenta de Salud Ocupacional. De la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional. Tiene tarea ahí. Exacto. Que la acaba de dejar el doctor. Si usted tuviera que darle un mensaje a los nuevos profesionales del área, ¿cuál sería el valor agregado? O sea, yo porque en el área de la salud hiciera una especialidad o un posgrado en salud ocupacional. Yo comenzaría con una pregunta. ¿Dónde regularmente, vamos a suponer que estamos yo soy un especialista clínico de cualquier otra rama, ¿dónde regularmente ese paciente, esa persona, pasa más tiempo? ¿Dónde? En el trabajo. En el trabajo. Por supuesto. Entonces, donde esa persona pasa más tiempo, probablemente, decía Bernardo Ramazzini, que fue un italiano y que se considera el padre de la medicina del trabajo, él nos decía a los médicos, cuando un paciente llega a tu mesa de examen, o sea, a tu consultorio, a tu camilla, pregúntale a qué él se dedica. No sea que el medio que él tiene para obtener su bien, o sea, lo que él trabaja, lo que él hace, sea la causa de su enfermedad. Entonces, yo creo que el enfoque a salud ocupacional debe estar en cualquier tipo de especialidad, por lo que te mencionaba. Completamente de acuerdo. Donde mayor tiempo la persona está es en su lugar de trabajo. Y está ya evidenciado de diferentes maneras que en el lugar de trabajo existen riesgos, existen agentes que pueden afectar la salud del colaborador. Entonces, mi recomendación a los nuevos profesionales es que indaguemos, sin importar la rama de especialización que tú tengas, que indaguemos, que nos formemos en salud ocupacional, además de que es una especialidad bellísima, con muchísimas herramientas para gestión y que permite tu poder de manera preventiva realmente salvaguardar la salud de los colaboradores. Para mí es una de las especialidades que mayor enfoque hacia la prevención tiene. Qué bonito. Le hago la pregunta porque yo estudié, bueno, todo el que me conoce sabe, yo estudié 6 meses de medicina. Si yo haber sabido de esa especialidad, no me cambio a psicología. Claro que es una carrera que amo. Súper linda. Que te ha dado tanta vida. Claro, pero probablemente escuchándolo hoy, que he aprendido muchísimo, estoy como que apasionada. No voy a retomar, pero las nuevas personas que están estudiando, es bueno que conozcan y seguramente muchísima gente va a querer optar por esa especialidad. No, y que hay pocos médicos. ¿Hay un registro de cuántos médicos ocupacionales tenemos en el país, Francis? Más o menos, estimado. Mira, casualmente, si te digo que de manera tácita tengo el número, no sé, pero entiendo que debemos haber entre 400 y 600 médicos ocupacionales a nivel general. Una de las iniciativas que yo entiendo también que se deben cursar desde la sociedad especializada. Atención, Francisca. Pues es ese tema de censar cuántos médicos ocupacionales habemos y dónde estamos ubicados. Como diría la Junta, que no somos una balsa. Exacto. Póngale un número. No es un número. Exactamente. Somos un gremio interesante, de verdad, y escuchándote hoy estoy súper, súper contenta de que hayas decidido por esa rama. Yo tengo 2 preguntas que distan una de la otra, pero tenemos poco tiempo. Uno es, ¿cómo abordamos con medicina ocupacional el teletrabajo? Que desde el 2020 lo estamos viviendo, es una realidad en República Dominicana. Y la última, que no se puede quedar, es ¿qué significa para ti ir más allá del riesgo? Okay. Puedes empezar con la primera. En esta emisión, por favor. Ir más allá del riesgo. No, esa es la segunda. Esa es la segunda. Vamos a cerrar con esa. Vamos con la primera. Ok, está bien. ¿Qué podemos hacer con el teletrabajo? Mira, tenemos un gran desafío a nivel local en el sentido de que todavía no tenemos regulación específica en cuanto a la salud para ese puesto de trabajo. Sin embargo, una frase que yo siempre le digo a los estudiantes y a los colegas cuando estoy en cualquier actividad formativa es que la mejor herramienta
para tú adquirir competencias del tema que sea es tirar páginas para la izquierda o hacer swipe. Ahora ustedes los tecnológicos, ¿verdad? Leer. ¿Qué pasa? Si bien no tenemos una normativa específica en nuestro país, pero tenemos otros países, por mencionar algo, España, por ejemplo, que ya están mucho más adelantados que nosotros con normativas, con normas técnicas. Colombia, que está más cerca ahí, doctor. Colombia, que tienen normas técnicas específicas para gestión del teletrabajo. Y si bien no están establecidas como legislación en nuestro país, pues son buenas prácticas que yo puedo adoptar. Entonces, con el teletrabajo, tiempo de conexión, de conectividad, o sea, evaluar qué tanto tiempo está esa persona conectado, cómo está impactando ese teletrabajo a la dinámica familiar, en qué condiciones se está haciendo, por decir algo, algunos ítems así difusos, en qué condiciones está trabajando esa persona. Una cosa es tú estar trabajando en tu casa, en una mesa, en un escritorio que tú tengas diseñado para eso, y otra cosa es, en la casa el único espacio donde yo tengo aire acondicionado es en la habitación. Entonces, para trabajar más cómodo, me voy a la cama, me siento, me pongo de almohada y trabajo el día entero en esa postura incómoda. Entonces, todas esas son cosas que es necesario que se evalúen. Y podemos tomar diferentes bibliografías y buenas prácticas que hay establecidas en otros países para ir dando pues avances en ese sentido. ¿Qué es ir más allá del riesgo para mí? En materia de salud ocupacional. En materia de salud ocupacional, lo vinculo con la respuesta anterior. Irme más allá de lo que está establecido. No quedarme solamente con el mero cumplimiento de lo que yo tengo a nivel local. Innovar, ser proactivo. Siempre digo, hay una frase que menciono. La forma más fácil de tú identificar un riesgo es tú mirar algo, como yo digo, por ejemplo, un trabajador haciendo una tarea y pensar desde el punto de vista de la salud, ¿qué puede salir mal? La respuesta a esa pregunta, ya tú tienes un peligro, un riesgo ahí. Entonces, no esperar que ese riesgo se materialice. Ir más allá del riesgo es tú ser proactivo, implementar controles. Claro. Faña, pero que no tenemos recursos para esos controles. Siempre hay lo deseable y lo posible. Enfóquese en lo posible, que siempre hay algo que usted puede hacer en lo que llega a lo deseable. Para mí eso es ir más allá del riesgo. Me encanta. De verdad que siempre hay cosas posibles que no solamente requieren dinero. Angélica, Carmen, de verdad que el día de hoy hemos tenido una plática sumamente interesante en materia de salud ocupacional. Me atrevo a decir que tienes que volver porque no quedamos con hambre. De verdad que entonces a nuestra audiencia le invitamos a que por favor se puedan suscribir, da like, comente. Es importante que puedan dejar otra pregunta porque el doctor Francis Faña va a volver a estar con nosotros sin lugar a duda. De verdad que agradecido con tu participación el día de hoy. Angélica, Carmen. Yo me voy aprendiendo de medicina ocupacional. Si bien es cierto que amamos la seguridad, tu rama, me dejaste enamorada, de verdad. Sí. Qué bueno, qué bueno. No, y ya yo lo dije, yo hubiese querido, ya yo casi estoy estudiando otra vez. Estás a tiempo, Angélica, vuelve. Psicóloga, que estoy también dentro del área de la salud, me sentí muy identificada, sobre todo que desde el punto de vista laboral y empresarial, todo lo que tiene que ver con la prevención a nivel del concepto holístico de la salud, va muy de la mano la parte de la psicología y la parte física. De hecho, sabemos que hay una predisposición psicológica muy importante en la mayoría de las enfermedades. Para mí un honor conocerte, de verdad. Gracias. O sea, que gracias. Entonces, a nuestra audiencia de Más Allá del Riesgo Podcast, de verdad que agradecido. Este es un nuevo episodio que pronto vamos a compartir. De verdad que agradecido y nos volvemos a ver. Gracias. Gracias. Bye.